El 2020 ya se acaba, ya mismo, es cuestión de unos pocos días, y seguramente muchos estarán de acuerdo de que ha sido un año digno para no recordarse. Dejando a un lado lo de la pandemia, que son cosas que pasan, y dicho sea de paso, son cosas que nosotros mismos nos hemos buscado una y otra vez y seguimos sin aprender. Este 2020 ha demostrado una vez más que si aún se piensa que estamos solos en el universo, es solo porque los de ahí fuera no nos quieren tocar ni con un palo. Albert Einstein dijo una vez que solo existen dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y recalcó que no estaba seguro de la primera. Doy fe que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Durante buena parte de mi vida siempre he considerado a la mayoría de los que tenía a mi alrededor como inferiores, pues demostraban una y otra vez lo cortas que eran sus mentes, por no mencionar que a medida que se hacían mayores solo parecían involucionar. Mientras esas criaturas patéticas solo pensaban en beber, drogarse o divertirse, a veces a costa de otros, yo pensaba en cuestiones que ellos jamás serían capaces de entender, o como mínimo estudiaba cuanto me rodeaba en un intento por entender sus acciones. Casi siempre he sido alguien frío y lógico, que antepone la sinceridad y la verdad ante los sentimientos y en ocasiones ante las formas y la educación, más aún cuando esto último es muy subjetivo. Cometí muchos errores en mi pasado, principalmente por hacer caso a los demás o intentar encajar en el rebaño, y dolorosamente aprendí que eso es lo peor que se puede hacer. Hice cosas de las que me arrepiento profundamente, y aunque muchas de esas cosas son los pilares de lo que soy y de cómo soy hoy día, no puedo evitar pensar que antaño yo también fui un pedazo más de basura de la que ahora mismo llena el mundo. El dicho, la letra con sangre entra, quizás sea algo que muchos consideran inadecuado, pero es algo que en mi caso sufrí muchas veces, teniendo que aprender por las malas en ocasiones. Se puede decir que hay un antes y un después en mi vida o en mi pasado, pero solo os puedo hablar del después, pues el antes está bajo cadenas, literal y metafóricamente hablando. Hace muchos años, más concretamente hace 18 años, escribí un poema que decía así: desde la profundidad de mi alma rota a los límites de mi mente, en la profundidad de mis pensamientos, a través de los recuerdos que he unido, jamás me he perdido. Nunca he dado alimento a la ausencia de mi corazón, pero tampoco he alimentado la vida que he conservado. Jamás estaré lo suficientemente cerca para capturar todo en mi mente, o cambiarme para toda la eternidad. A través de la tristeza que difumino, percibe la pasión brotando de mi rostro. Siente como retengo la furia produciéndome este vacío, pero que lleno con secretos que a la tumba irán conmigo. Hace mucho mi vida cambió, quizás por las cosas que hice, por la promesa que hice, o quizás porque tenía que suceder, pero así fue. Me volví más receptivo a ciertas cuestiones, algunas de ellas más allá de los sentidos normales de los demás, aunque todo esto es algo que no puedo controlar a voluntad. Me volví empático para ciertos asuntos, muy alejados de los humanos, asuntos que con el tiempo he aprendido a sobrellevar y no darles importancia. Las dichosas sombras o cosas que se mueven y que solo se ven por el rabillo del ojo. Figuras semitransparentes en plena noche, como una nube de vapor con forma, en lugares donde no tiene sentido que esté. La sensación fría o la respiración visible al entrar en determinados lugares. Las voces o los susurros que parecen venir de todos lados cuando sabes perfectamente que no hay nadie más contigo, al menos con vida. El sentirte observado o una presión en el pecho como si te faltara el aire, sobre todo aparentemente en lugares donde todo es de lo más normal. El ser consciente de mi propia existencia y verme a mí mismo haciendo las cosas cotidianas como si estuviera observando la vida de otro desde arriba. Son solo algunas de las cosas de mi día a día y claro está, mi reiterada caída en las realidades de mis personajes. Nunca he hecho mucho caso a los que echan las cartas o a los que pregonan tener una visión más allá de lo evidente,
Aunque es interesante cuando te encuentras con estos y me dicen que tengo unas cadenas u otras cuestiones que solo yo sé. Este 2020 ha cambiado muchas cosas, pero en mi caso, por mi trabajo, por donde trabajo, he aprendido a sobrellevar muchas de estas cosas y a tomármelas como algo normal, como el aleteo de los pájaros. Te lo dije, Tomás. El jefe en ocasiones ve muertos. Yo no veo muertos, Marcos. Y lo cierto es que es un alivio que sea así, o seguramente todas tus víctimas vendrían a mí a quejarse. Vamos, jefe. No sea así. Yo no he matado a nadie intencionalmente. Bueno, quizás a alguno que otro. Pero al que le arranqué la cara a mordiscos no cuenta. Ese lo pedía a gritos. No tienes trabajo que hacer. Al menos sigue con lo que estabas haciendo hace un rato. ¿Qué cosa? Estabas quieto, con los ojos abiertos como platos, mirando el árbol de Navidad mientras susurrabas. Demasiado brillante. Tengo que destruirlo. Ah, eso. ¿Será posible?